Hola, 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 Dios les bendiga, Dios les guarde, qué gusto saludarlos. Un saludo especial a toda la radioaudiencia de la KCKM 1330M. Estamos saludando y originando desde la ciudad de Monaghan, Texas, en la USA. Un saludo a toda la iglesia del Cordero de Dios que se encuentra aquí en la ciudad de Monaghan, sin distingo de denominación, sin distingo de iglesia, sin distingo de pastor. Les amamos y les saludamos. Qué gusto estar con ustedes en esta tarde. Me encuentro hoy con mi esposa, la salmista, la hermana Maribel Sauceda. ¿Cómo estás, amor? Amén. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo hemos estado todo este día? Cada uno de los que nos están escuchando. Se puso bonito afuera, se puso nubladito, que es mi tiempo más favorito, ¿verdad? Ahora vamos a seguir adelante, ¿verdad? Con los atributos de nuestro Dios, según la Biblia, la octava parte, y era fiel y misericordioso, ¿cierto? Sí. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Saque su Biblia como todo el tiempo y ahí vamos adelante. Bien, hoy no está la hermana Jolie con nosotros. Le surgió un tema familiar y tuvo que salir de los Estados Unidos por unos días hacia la Ciudad de México. Perdón, Ciudad de México no, hacia México, el país, la nación de México. Pero bueno, le extrañamos, le amamos a ella, a su familia, y pedimos para que sea Dios llevándola en su caminar, en su trasegar, en esta etapa que están atravesando con su suegro por un tema de salud, y que Dios los lleve con bien. Creo que en este momento van rumbo hacia México con su esposo, va su familia, va ella, y bueno, que Dios los lleve con bien. Es un gusto saludarle a usted, mi amado hermano, que se encuentra en la ciudad de Pecos, que se encuentra en la ciudad de Kermit, que se encuentra en la ciudad de Odessa, que se encuentra en la ciudad de Midland, Forest Acton, Carlsbad, en El Paso, y a todo usted que se encuentra por el Facebook, por la online en sus diferentes naciones. Quiero saludarle, decirle que le amamos, le abrazamos cordialmente desde acá, desde Monaghan, y qué bonito que esté con nosotros en esta tarde. Vamos a seguir con este tema trascendental, importante, como son los atributos de nuestro Dios según la Biblia. Atentos a esto, porque decimos nuestro Dios. Nuestro Dios no es cualquier Dios. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Así es. Pues, ¿vas a traducir hoy o? Sí, bueno, ¿no? O si quieres. Bueno, no traduzcamos hoy porque no está la hermana Jolie, pero entonces mi esposa me va a ayudar y vamos a comentar por qué es necesario saber quién es nuestro Dios. ¿Por qué es necesario saber este tema? Pues porque es necesario saberlo, porque así vamos a poder nosotros aprender y podemos nosotros enamorarnos más de nuestro Señor. Y tenemos que conocer quién es nuestro Dios, porque nuestro Dios no es cualquier Dios. Amén. Así es. El mundo está hablando, por ejemplo, de Cristo. Y casualmente el día de ayer tuve una controversia con una persona que conozco por las redes sociales. Esta persona está en la ciudad de Miami, pero me dejó, ¿cómo se dice? Me dejó extrañado por su comentario, me dejó estupefacto, me dejó asombrado por el comentario, porque fue algo que no me esperaba de una persona que conoce, entre comillas, la palabra de Dios, pero las teologías humanas lo llevaron a cambiar la verdad de lo que está escrito en la palabra del Señor. Y en su comentario él decía algo muy tremendo. Él decía que ser cristiano es beber del vino nuevo. Y beber del vino nuevo para él, digo para él porque no se lo había escuchado a nadie más, ni en el mundo, ni a nivel personal, y no se lo había escuchado a ningún pastor. Dijo que beber del vino nuevo es creer en Cristo, lo cual es cierto, pero él decía que beber del vino nuevo es hasta vivir en pecado. Y algo muy tremendo que me dijo es que si la persona muere en pecado, automáticamente es salva por el hecho de creer en Cristo. Santo Dios. Y decía que la muerte
terminaba con el pecado, lo cual es cierto. La muerte termina con el pecado mientras la persona está en esta vida. Pero las consecuencias, ¿qué? Por vivir una vida en desobediencia y en pecado. Porque tenemos un Dios que es santo. Amén. Pablo decía en Hebreos, sin santidad nadie puede ver al Señor. Amén. Quien vive en pecado está desconociendo lo que el mismo Señor Jesús, lo que Cristo, lo que el Mesías enseñó. Quien vive en pecado o practica el pecado y cree que es salvo por el hecho de haber reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, está pisoteando la sangre preciosa del Cordero de Dios. Amén. O sea, mucha gente piensa que nomás con aceptarlo ya son salvos. Exacto. Y están muy, muy lejos de la verdad. O sea, aceptarlo será el primer paso, pero seguir adelante, sirviéndole, buscando de Él. Y hay una gran diferencia, amor, y es que no basta con creer en Cristo. Necesitas el micrófono. No basta con, tengo los micrófonos acá, tengo audio por los dos, déjalo ahí. Lo tocas y suena muy feo. Okay. No basta con creer en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Pero creer en el Señor Jesucristo no solamente es reconocerlo, no solo es hacer una oración de fe, no es solo decirle Señor. Implica algo mucho más grande y es obediencia. Amén, así es. Obedecerle. ¿Qué gana el mundo con creer en Cristo? Si tú hablas con cualquier persona aún en la calle sin distingo de religión o denominación, le preguntas si crees en Cristo y dicen sí. Todos dicen que sí. Todo el mundo dice que cree en Cristo. Pero la diferencia no está en creer en Él, sino en creerle a Él. Amén. Pues, ¿Qué habló Él? amén. Y así dice la palabra que aún Satanás creía y temblaba. Y los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Y no por eso ellos van a ir a la gloria. Exacto, eso dice el libro de Santiago. Los demonios creen y tiemblan ante su presencia. Fíjate, por ejemplo, ese gran ejemplo de cuando hablaba del endemoniado gadareno, ¿sí? Dice que los demonios, la legión demoníaca que había dentro de este hombre, lo llevó a que cuando el Mesías pasaba, se postró. Y postrarse o arrodillarse es indicar el señorío, y eso indica adoración. Amén. Postrarse indica adoración y reverencia. Pero independientemente no le obedecen. Eso no indica salvación. Y por ahí de hace muchos años, estoy hablando alrededor de unos 30 años, se levantó una secta dentro del cristianismo, dentro del cristianismo, que empezó a decir, salvo, siempre salvo. Y hay muchos que creen que porque el nombre es poderoso, y porque Cristo es el Hijo de Dios, y porque asisten a una congregación, pueden vivir su vida en pecado, pueden vivir su vida en libertinaje, por el simple hecho de que hay una mala enseñanza sobre lo que es la gracia. Es cierto que en la Biblia dice, en la traducción que nosotros tenemos, Pablo dice que vamos a ser salvos por gracia. Pero tenemos que conocer qué es eso, Amén. qué es gracia. Pero antes de saber que somos salvos por la gracia, hay que saber qué es gracia para los hombres y qué es gracia para Dios. Pero independientemente de cómo vamos a ser salvos, tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos que saber quién es Él. Tenemos que saber y aprender quién es el Señor Jesús. ¿Quién es el Cristo que estuvo en la cruz del Calvario? ¿Por qué vino? ¿Para qué subió a la cruz del Calvario? ¿Por qué descendió de la cruz del Calvario? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué recibió poder y autoridad? No podemos seguir por el mundo hablando cosas que ni las Sagradas Escrituras hablan, ni las mencionan. No podemos estar por el mundo repitiendo como loras teologías que nos van a decir que por el hecho de que Cristo dijo o está escrito allá en un evangelio de que todos los que el Padre le dio, ninguno se perdió. Escuche lo que dice la Escritura. Todos los que el Padre le dio, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición que estaba preparado para entregarlo y fue Judas.
Pero cuando usted lee el contexto y analiza perfectamente la escritura, él está hablando de sus discípulos, sus apóstoles, no del resto del mundo. Entonces, si nosotros no cuidamos la salvación, como dijo el apóstol Pablo, la vamos a perder. Y la vamos a perder no porque Dios haya establecido que el ser humano pierda la salvación, sino porque el ser humano la desecha. El ser humano como que se aleja de la salvación por un simple hecho, y es la no obediencia a nuestro Salvador. O sea, nosotros nos aparta, el pecado nos aparta del Señor. Exacto. Entonces no podemos estar cerca de Él mientras que nosotros estemos en pecado. Claro que sí, porque miren los grandes ejemplos, porque los grandes ejemplos que hay en la palabra de Dios. Y tenemos que irnos al libro de Génesis, al Edén, ¿cierto? Amén. La Biblia dice que Adán, ¿sí? Y Dios dice que caminaban todos los días de la mano. Amén. Y hablaban, eran amigos, paseaban por el huerto, pero cuando Adán pecó, dice que se escondió de la presencia de Dios. Amén. Y viene algo tremendo que es para analizar. ¿Cómo es posible que Dios, siendo omnividente y todo lo ve, no pudo ver a Adán cuando él se escondió? Porque él decía, dice el relato de las Sagradas Escrituras, que él pasaba por el huerto otra vez y empezó a decir: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Amén. Entonces viene una pregunta muy fuerte, y es: ¿por qué Dios no lo pudo ver? Y no porque él no fuera Dios ni fuera omnividente, sino porque el pecado aísla e impide la comunión con Dios. Amén. Lo apartó. Lo apartó. Mire otro gran ejemplo, y es el máximo ejemplo. El Señor Jesús no pecó. Amén. Su vida estuvo en santidad, ¿cierto? Amén. Nos enseñó santidad y apartarnos del mal y del pecado. Nos dijo que teníamos que servir a un Señor, y era el Señor de la verdad, porque nadie puede servir a dos señores, Amén. al mal y al bien. Entonces elegimos el bien, ¿cierto? Amén. Y en la cruz del Calvario, Él asumió todos los pecados de la humanidad. No los de Él, porque Él subió en santidad, Amén. pero asumió los pecados de toda la humanidad. Y Él mismo, el Cordero de Dios mismo, expresó estas palabras y dijo en un instante, estando en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando usted lo analiza, indica que hubo una separación entre el Cordero de Dios y su Padre. ¿Por qué? Porque el pecado separa a la persona de Dios. Amén. Hay separación, hay aislamiento. Amén. Y aunque lo que él hizo, ¿verdad? O sea, él no estaba en pecado. Lo que pasó fue, ¿cómo se dice? Tuvo que hacer pecado para poder... Sí, lo asimiló a sí mismo. Amén. Para poder salvarnos, para poder llevar el pecado del mundo, pero no el propio, Amén, amén. sino el de los otros. Pero hubo una separación. Entonces, ¿cómo es posible que venga una persona en pleno año 2022 a describir, porque fue público el comentario, a decir que el vino nuevo indica que yo puedo pecar, vivir en pecado y morir, y automáticamente voy a ser salvo? No, Posibilidad. no hay posibilidad, porque nuestro Dios es santo, Amén. y es 3 veces santo. Cristo es santo. Él trajo el reflejo de la santidad a la tierra, y Él demostró que sí se puede vivir en santidad y sin pecado, Amén. Él lo hizo. ¿cierto? Y si el Hijo de Dios en un instante tuvo que sufrir una separación de su Padre por el pecado ajeno, imagínense la persona que viva en pecado. Sus oraciones no son contestadas, su adoración no es escuchada, por el simple hecho que está el registro en la palabra de Dios de que hay separación. Fíjese, por ejemplo, cuando Satanás, cuando Luzbel, porque su nombre era Luzbel, cometió pecado y rebelión allá en los cielos, hubo separación. Fue separado él, y sus amigos que participaron en la rebelión fueron separados del trono de Dios, de la luz. Amén.
Y quienes no conocen esto, por ejemplo, o quienes se han atrevido a leer el libro de Enoc, que no está en el canon bíblico, encuentra el nombre de él y el nombre de los principados que fueron apartados de la luz, que es nuestro Dios, y tiene una coma al final de su nombre que indica separación. Y no pueden entrar al trono de la gracia, no pueden volver allá, fueron echados. Entonces, mire, el libro de San Judas dice que si él no perdonó la transgresión ni siquiera de los ángeles en los cielos, mucho menos al que tuviere por poco y por menos la sangre de su hijo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y Pablo dijo algo tremendo: ¡ay de aquel que peca deliberadamente! Horrenda expectación de juicio y castigo le quedará. Amén. Entonces, ¿en dónde queda esta gente? Esa enseñanza es una enseñanza, pues en verdad satánica. Eso es satanismo. Porque están tratando de traer a la gente a lo más fácil para que ellos también, pensando en su mente que eso es algo bueno. Por eso es que usted encuentra gente que tranquilamente va a la iglesia o predican por las redes sociales y en su iglesia y tranquilamente se van a bailar, se amacizan con una mujer, después van a bautizar, después hacen esto, después se emborrachan y después van a la iglesia a arrepentirse. Y resulta que hay un viejo dicho por ahí muy popular que dice que el que peca y reza empata. Eso es mentiras, eso es satanismo. Ay de aquel que tiene por inmunda la sangre del Cordero de Dios, porque eso es tenerla por inmunda. Si usted no es capaz de leer las Sagradas Escrituras y si se atreve a afirmar públicamente algo que ni la Biblia lo dice, porque ayer muy amablemente y con mucho respeto se lo dije, está equivocado. Por ningún lado las Sagradas Escrituras hablan de esto, de que yo puedo pecar, morir en pecado y ya ser salvo por el hecho de creer en Cristo. Sí, y me puso el ejemplo del ladrón en la cruz, en el Calvario. Él mismo me dice, es que mire el ejemplo del ladrón. Pecó, le reconoció, murió y él le dijo que se fue al paraíso. Le dije, no señor, lea correctamente, analice. El ladrón le reconoció, ¿cierto? Amén. Y está escrito. Pero para que él le reconociera como el Hijo de Dios, ¿sí? Para que reconociera su divinidad, tuvo que tener arrepentimiento. Claro. Si no hay arrepentimiento, no hay reconocimiento. ¿Cierto? Y el que conoce todos los corazones, ¿verdad? Él claramente dice. Exacto. Él sabe lo que está en nuestro corazón. Exacto. Entonces, el ladrón se arrepintió, le reconoció, ¿sí? Le reconoció, pero se arrepintió para reconocerle. Y el Señor tuvo misericordia de él. El otro ladrón le reconoció, pero no se arrepintió. Es más, le dijo, si tú eres, le puso la duda, ¿sí? Le puso la misma duda que Satanás le pone a la gente, y es lo mismo que Satanás. Mire, haz de cuenta que era el mismo Satanás en la cruz del Calvario en el cuerpo del otro ladrón, porque las mismas palabras son las que expresó el día de la tentación, ¿sí? Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? Allá en la tentación le dijo, adórame, póstrate y te daré los reinos de la tierra. Y en la cruz del Calvario el otro ladrón le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz y prácticamente líbranos de esta cruz. Sí, el mismo Satanás hablando. Entonces fíjese que no hubo arrepentimiento, por eso el otro fue condenado. En este, y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que el ladrón que se arrepintió y le reconoció y se arrepintió, lo hizo mientras estaba vivo. Vivo. Ya muerto ya no puede. Ya muerto no se puede. Entonces mire la contradicción tan tremenda teológica, y ese es el problema de las teologías humanas. Que muchos hombres que no tienen conocimiento de la palabra de Dios porque no han sido llamados al ministerio realmente por el Señor, no son hombres de Dios. Le escuchaba una frase al pastor Josué Irión, que para mi concepto personal es el hombre con mayor autoridad ministerial para este tiempo. Él viene de las sendas antiguas. Chile, ¿de dónde viene él? No sé, Sí, no recuerdo de qué nación es el pastor Josué Irión,
pero él viene de las sendas antiguas, o sea, él era de los de mi época y predica pues muy parecido a lo que nosotros predicamos, pero es un hombre que habla verdad, ¿sí? Y este hombre dice algo muy tremendo: en los altares modernos hay muchos hombres que emocionan con la palabra, pero el verdadero hombre que ama al pueblo de Dios, que ha sido llamado por Dios, transmite la palabra de Dios, no la suya propia, no emociona. Por amor al pueblo y con respeto al pueblo, habla lo que Dios habló. Por eso es necesario que la iglesia empiece ya no a hablar de Cristo, sino a obedecer a Cristo. ¿Qué sacamos o qué sacan muchos con hablar bonito de Cristo? Predican hasta bonito. ¿Para qué? No se puede negar. Cada miércoles, cada domingo, dan unos mensajes aún de los milagros que Cristo hizo, de los actos de Cristo de una manera espectacular. Y se escucha bonito y emociona y le levanta la fe a mucha gente. Al que está caído le levanta la fe. Se llenan de esperanza. Pero sus vidas no cambian y no son transformados por la palabra, porque muchos no han sido llamados al ministerio. Y como no han sido llamados al ministerio por él, ¿sí?, no predican la palabra para arrepentimiento de pecados, ni preparan a la iglesia para el encuentro con su Señor. Por eso se levantan semejantes teologías como esta, donde este amigo, porque sigue siendo amigo, yo pensé que me iba a eliminar de la amistad del Facebook, pero no, ahí se quedó y se aguantó. Es más, me dijo, como dicen los modernos: Dios ya te habló por medio mío. Por Dios. Y yo digo, pero ¿cómo así que Dios me habló? ¿Dios me está invitando a contradecirlo? ¿Dios me está mandando un mensaje a mí para que yo no le obedezca a Dios y sí empiece a obedecer a los hombres? No. Nadie, sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie participará de lo que se llama la traslación de la iglesia y de las bodas del Cordero sin santidad. Sin santidad. Léase Apocalipsis capítulo 19, verso 8 y 9. Ahí le puse el versículo al hombre. Y le dije, por favor, no me hable opiniones personales. Susténteme lo que usted está diciendo en la Biblia. Porque lo que usted está hablando realmente es satanismo. Satanás es el que invita a pecar, a vivir en pecado. Y es el que se le mete en la cabeza a la gente que por el hecho que hizo una oración de fe, porque el hecho que cumplió un ritual de mojarse en agua y subir, que lo llaman bautismo, cuando realmente es para arrepentimiento de pecados, para tener una conciencia limpia y no para seguir el libertinaje y pecando. ¿Cómo es posible que venga a decir que cuando uno muere, así muera en pecado, ya es salvo por el hecho de creer en Cristo? No. No. El justo, dice la palabra, es el justo, con dificultad se salva. Imagínense. ¿Dónde quedará el impío? Imagínense, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Por eso es necesario que la iglesia empiece a entrar en la palabra de Dios. Por eso es necesario que la iglesia vuelva a las sendas antiguas, como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 6, verso 16. Volveos a las sendas antiguas, preguntad por ellas, buscad sus caminos y hallaréis descanso a vuestras almas. Pero no podemos seguir escuchando teologías humanas de cualquier persona que venga a hablarnos de Cristo, por más lindo que hablen de Cristo. Porque la iglesia moderna, que no conoce la verdad, les hablan bonito y a todo es amén, aleluya, gloria a Dios, y hasta aplauden la palabra hermosa que salió de la boca del hombre. Falta del conocimiento. Pero la Biblia ni siquiera habla de eso. Amén. ¿Cómo es posible que en pleno año 2022, que se habla que el Mesías está a las puertas de venir por su iglesia, todavía existan personas que estén creyendo cosas que ni la Biblia habla, ni la Biblia los menciona? Por eso es necesario entrar a conocer a Cristo. Pues es por lo mismo, me imagino, que lo que está el enemigo haciendo o está usando a esas personas que dice la palabra que desde el principio entraron encubiertas mentes. Ajá. Para sacar a esas personas Y llevarlas al libertinaje. Exacto, para que esas personas no se salven, porque si eso es lo que el enemigo ha querido desde el principio, a mantenernos alejados del Señor, él sigue haciendo de la de él. Claro. Entonces, esto es algo muy bonito para aquel que quiera seguir el libertinaje,
Claro. Sigue haciendo lo que él quiera y piensa en su mente, voy a ser salvo. Claro, porque hay personas que entonces fornican, van a la iglesia y ya piensan que van a ser Pero salvos. horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos de un Dios vivo. Imagínense. Entonces ahí está donde nosotros tenemos que aprender a meternos en la palabra y obedecer la palabra del Señor y vivir Exacto. en ella. Es que no se trata ni siquiera de conocer de Cristo, ni de hablar de Cristo, sino obedecerlo. Así es. Porque Él es el mensajero, Él es el enviado, Él es el Mesías, es el Redentor, el Salvador. Y si tú no lo obedeces, pero hay otra cosa tremenda, que para obedecerlo necesitas conocerlo. Exacto, es lo que te iba a decir, tienes que conocerlo. Si no lo conoces, ¿cómo vas a obedecerlo? Exacto. Si no conoces la palabra, ¿cómo la vas a obedecer? Exacto. Por eso es que muchos corren, como dice la Escritura, a cualquier viento de doctrina, que porque hablan de Dios, que porque hablan de Cristo, que porque hablan de Yahweh, que porque hablan de Jehová, y ya todo el mundo, que porque cantan bonito, corren aún hasta iglesias donde parecen discotecas con humo, con luces, con de todo. Lo único que es algo tremendo. Bueno, faltan tremendo, mucha santidad. Imagínense que en mi nación, en la zona de costera hacia el Océano Atlántico, hace unos años se levantó una iglesia donde la danza, escuche esto, la danza de las mujeres es arriba en el altar en bikini. Y según ellos están danzando para Dios. Imagínense. En bikini, en el altar, y están danzando para Dios, según ellos. En el Perú he visto danzas que supuestamente los muchachos son danzas y están alabando a Dios los jóvenes y están bailando rap dentro de las iglesias. Les falta entrar con el reggaetón dentro de las congregaciones y piensan que están adorando, piensan que están haciendo algo bien. Y la corrupción tan tremenda que ha tomado las iglesias comienza por el desconocimiento de la palabra de Dios. Por eso, hermano amado, disculpe que le diga esto, pero si usted quiere realmente participar de las bodas del Cordero, busque un hombre de Dios, busque una iglesia de Dios donde te digan la verdad. Así duela, así hablen fuerte. Porque amamos a la iglesia, hablamos la verdad de Dios. Quien no ama a la iglesia la emociona, la lleva a una distracción para que se sientan contentos y felices, pero no corrigen su camino y no ven la gloria de Dios en su vida. Alguien dijo, mientras que estén hablando de Dios en los cantos, en los cantos, ¿verdad? Está bien, pero mirando las cosas bien, desde el altar empieza la santidad. Claro. Y si en el altar no hay santidad, entonces ¿cómo es posible que los que estén debajo de ese pastor vayan a tener santidad? Ni la conocen. No la pueden. Por eso es que hay una cosa que yo he tenido conocimiento y se lo debo gracias al pastor Joaquín Fernández Rincón, que fue mi pastor, el que me formó doctrinalmente y teológicamente de una manera muy fuerte. Y él siempre decía, como está la cabeza, está el cuerpo. Como está la cabeza, está el cuerpo. Mire, si el pastor es fornicario y adúltero, los hombres de la iglesia, y yo sé, discúlpenme, pero voy a ser franco como siempre. Yo sé que muchas hermanas lo callan por vergüenza al escándalo o por vergüenza al señalamiento en sus iglesias. Pero muchos varones dentro de las iglesias han estado en fornicación y sus esposas le están alcahueteando eso. Y si usted lo analiza y se va al meollo o el origen del asunto de por qué ese pecado, resulta que el pastor está en adulterio y fornicación. Pero también lo guardan porque qué vergüenza es el pastor de la iglesia. ¿Sí? Si el pastor tiene costumbres malsanas de cogerse las cosas a escondidas y llevárselas para su casa, hay ladrones dentro de la congregación y los hermanos no cambian sus hábitos. ¿Por qué hay personas que mantienen vicios? Escuche esto, vicios. Y yo hablo de que toman licor, fuman cigarros de esos que son electrónicos, fuman cigarro normal, hacen cosas indecorosas e indebidas y no cambian, pero van a la iglesia. Y cuando se va a mirar, o el día que se descubre todo el meollo del asunto, el pastor está haciendo eso.
Como está la cabeza, está la iglesia. Como está la cabeza, funciona el cuerpo. Si usted tiene dolor de cabeza, mire lo tremendo, si usted amanece con dolor de cabeza, su cuerpo amanece resentido, no quiere ni moverse, no quiere escuchar nada, no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque su cabeza está funcionando mal. Pero fíjese, por ejemplo, si su pensamiento, su cabeza o usted está contento, su cuerpo reacciona en felicidad, aún con una sonrisa, los movimientos, la mano, el cuerpo, todo reacciona. ¿Sí? Como está la cabeza, está el cuerpo. Por eso es necesario que la iglesia vuelva a las sagradas escrituras. Mire que hay algo muy tremendo cuando usted escudriña la palabra de Dios. Y es que Cristo, y yo sé que va a sonar duro aunque no es la primera vez que lo digo, Cristo no nos mandó leer la Biblia. Me encontraba en un grupo de pastores en Colombia de liderazgo y prediqué sobre este tema. Y cuando yo dije esto se sorprendieron. ¿Y cómo así? Y más de uno me alcanzó a decir, usted es un hereje, usted es un falso profeta. Y resulta que el Señor Jesús no mandó leer la Biblia. Primero porque la Biblia no existía cuando Él estuvo sobre la tierra. Ni siquiera los apóstoles ni Pablo se enteró que de sus escritos iban a formar una Biblia. Esta se formó 320 al 350 después de la muerte del apóstol Pablo. Es algo tremendo. Y ellos manejaban, escuche esto, lo que el Señor Jesús manejaba y lo que los apóstoles manejaban era la palabra de Dios. Y lo único que existía en su momento era el Antiguo Testamento. Por eso se dice, escuche esto, no es teología, es una verdad. Por eso se dice que el libro de Isaías es el Nuevo Testamento dentro del Antiguo Testamento. Porque el libro de Isaías habla todo sobre el Mesías. ¿Quién era? ¿Dónde iban a nacer? ¿Cuál era su ministerio? ¿Cuál iba a ser su misión? Su crucifixión. Los hombres que iban a servirle a él para pregonar el evangelio y cuál fue su misión. Cuando usted lee y analiza el libro de Isaías, encuentra todo sobre el Mesías. Los salmos hablan mucho sobre el Mesías y la gente lo desconoce. Piensan que son casi canciones y poemas. Pero en la mayoría de sus apartes, el rey David mencionaba al Mesías. Es increíble. Entonces, ellos manejaban, era el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios, no el Nuevo Testamento, porque no existía. ¿Ya? Y muchas de las teologías que están en contra de Dios, las han sacado del Nuevo Testamento, que fue ordenado, y tengo que repetirlo nuevamente para que usted se lo grabe y lo investigue, por favor. Fue ordenado la escritura del Nuevo Testamento por el Papa Dámaso I y el señor Constantino, emperador de Roma. ¿Ya? Cuando él se metió al cristianismo católico. Por ejemplo, le voy a dar otro tipcito. La cruz, como simbolismo del cristianismo, no nació de la cruz del Calvario, sino de un sueño. Dice la historia que Constantino tuvo un sueño donde él veía una cruz y que esa cruz le ayudaba a ganar sus guerras. ¿Y qué hacía Constantino? Asesinar. Mataba. Y empezaron a asesinar con la cruz. Por eso las famosas cruzadas, que eran del Imperio Romano y la Iglesia Católica, cuando comenzó. Eso es tremendo, eso es muy fuerte. Y la gente desconoce esto porque no estudian y no leen. Entonces fíjense que Cristo dijo algo muy cierto. Dijo, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras. Pero entonces, ¿cuáles teníamos que escudriñar si el Nuevo Testamento no estaba? El Antiguo Testamento. Entonces, aquel hermanito ayer me decía, es que meterse en el Antiguo Testamento es estar en el odre viejo. Por la parábola, el ejemplo que puso, ¿cierto? Que es estar en el odre viejo. No es beber del vino nuevo. Entonces, según las nuevas teologías, beber del vino nuevo es vivir en libertinaje. No, señor. Eso no es permitido. Y si usted se toma la molestia de escudriñar el Nuevo Testamento, va a encontrar una gran verdad. Y esa gran verdad es que el Nuevo Testamento ratifica en su totalidad todo el Antiguo Testamento. Todo. Por eso Cristo dijo que Él no había venido a abrogar la ley de su Padre. Él no cumplió la ley de los hombres. Fíjese, por ejemplo, este caso. Al Mesías lo acusaron de no cumplir la ley, de no guardar el Shabbat, el día sábado, ¿cierto? Y a él lo acusaron y por eso lo crucificaron. Pero Él lo que sí cumplió
fue la ley de su padre, la ley de Dios. Lo que él no cumplió fueron las leyes humanas. Y la gente no sabe distinguir entre ley de Dios y ley de los hombres. Por eso sacan teologías absurdas del Nuevo Testamento, donde pisotean al mismo Señor Jesucristo, donde dicen que le reconocen y le adoran y le sirven porque dicen ser cristianos y hasta le cantan, pero llega algo muy tremendo y es que no le obedecen. ¿Por qué no le obedecen? Entonces, ¿por qué no le obedecen? Porque no conocen. Porque no hay conocimiento. Se enfocan tal vez en el nuevo y dejando la mayoría de todo lo que es el antiguo. Pero fíjese Sin- algo, sin fíjese, entenderlo. fíjese algo muy tremendo, ¿sí? Cristo en Mateo 7:21 fue muy claro, Ajá, ¿sí? sí. Dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Amén. Ojo con esto, y es algo delicado. Dice, no se va a entrar al reino de los cielos porque me digan a mí Señor, Señor. Eso es reconocerlo, eso es cantarle, eso es adorarle. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si él dijo que haciendo la voluntad del Padre entramos a los cielos, y ese fue el mensaje que él vino a predicar, hombre, la iglesia tiene que entonces investigar cuál es la voluntad del Padre. Amén. Conocer al Padre, quién es el Padre, qué dijo el Padre, qué enseñó el Padre. Amén. Y si Cristo alguna vez contradijo al Padre Celestial, y resulta que nada lo contradice, Amén, amén. porque Él es el cumplimiento de la ley. Él no vino a abolirla. Amén. Sí, pero ¿cuál ley? La ley de su Padre. No la abolió. Abolió todas las leyes y costumbres y rudimentos de los hombres. Pero el que no escudriña no sabe esto. Y él mismo dijo, San Juan 5:39, escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y miren lo que dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Mesías. Para que usted vea que todo el Antiguo Testamento, aún desde Génesis 3:15, se está hablando del Mesías, de su misión, de qué iba a hacer. La oración de Jacob y la bendición a sus 12 hijos es espectacular porque menciona al Mesías. Abraham menciona al Mesías. Isaac es un reflejo del Mesías. Es increíble. Mire la oración de Moisés cuando Moisés está bendiciendo al pueblo. Enojado y todo porque no pudo entrar a la tierra prometida, pero él dio una oración donde bendijo a las 12 tribus de Israel y entre ellas menciona al Mesías. David menciona al Mesías, Salomón menciona al Mesías, Wow. Samuel menciona al Mesías. En Crónicas de los Reyes mencionan al Mesías. Los jueces hablan y hay un paralelismo sobre el Mesías. El ángel de Jehová es teofanía o representación del Mesías. Melquisedec en la época de Abraham es una representación del Mesías. Wow. Jeremías es una Sí. representación de los sufrimientos que iba a tener el Mesías. Ezequiel, ni se diga, Daniel habla hasta de estos tiempos, de lo que el Mesías iba a hacer con su pueblo y cómo vendría en nombre de su Padre a juzgar. Amén. Oseas, Amós, Nahum, Habacuc, Sofonías, Malaquías, Zacarías, todos tienen que ver con estos tiempos y con el Mesías. Amén. Nomás que acá se referían como el ángel de Jehová ¿cómo decían? El enviado, el El mensajero. mensajero. Acá el Señor Jesucristo. Él es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Sí. ¿Sí? Entonces, es tremendo. Para evitar caer en teologías falsas y erróneas, mi amado hermano, llegó la hora que usted escudriñe las Sagradas Escrituras para que aprenda la verdad Amén. y no las mentiras de los hombres. Es que es increíble cómo han tergiversado la palabra de tal manera que la iglesia moderna, a todo lo que hablen de Cristo y de Dios, le van diciendo amén. Mire esa teología, que si yo muero en pecado ya voy a ser salvo porque reconocí a Cristo. ¿Dónde dice eso en las Sagradas Escrituras? Le decía yo a este hermano, ¿dónde dice eso? Yo que he tenido la oportunidad de estudiar, aún tener la Torá en mis manos, tener los libros sagrados, mirar varias versiones de la Biblia, meterme en el diccionario Strong, estudiar sobre religiones, sectas, doctrinas, denominaciones, le dije a este hermano ayer, en ningún libro sagrado, porque también he mirado la historia religiosa de la India, ¿sí? ¿Por qué ellos adoran a otros dioses? ¿Quiénes eran los ángeles caídos? Todo el tema del satanismo y todo eso. Y le digo yo a él, en ninguna parte de la Biblia
de los libros sagrados del mundo entero, se encuentra semejante afirmación, que por el hecho de tú creer en Cristo, puede vivir en pecado, morir en pecado y ya va a ser salvo. Que porque la muerte ya lo liberó del pecado. No. ¿Sabe dónde se encuentra esto? En la Biblia satánica. La Biblia satánica sí dice eso, que usted puede morir en pecado y que la muerte ya usted se liberó, porque el pecado es mientras usted esté en carne. Claro, eso es cierto, pero las consecuencias, ¿qué? Y le ponía yo el ejemplo del rico y Lázaro. ¿Sí? Ahí vemos la parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? ¿Para dónde fue a parar el rico? Y juntos fueron al seno de Abraham, uno al lugar de tormento y otro al lugar de descanso mientras llega el juicio. Amén. ¿Dónde está la iglesia moderna? Wow. Es increíble. Y no podemos seguir basados en predicaciones y enseñanzas de personas que quieran opinar sobre Dios. Amado hermano, escape por su vida. Si usted no se prepara, usted no participará de las bodas del Cordero. Usted puede ser el mejor pastor, el pastor más querido, más apreciado, el que tiene más likes en el Facebook, en el YouTube, lo que sea. Puede tener una mega iglesia, pero si usted no predica la verdad, usted no ama a su iglesia. No la engañe. Yo le decía a este hermano ayer, no mienta más. No mienta. Le pedí que me comprobara con Biblia en mano lo que estaba afirmando. Y no. La respuesta es que nosotros pertenecemos al odre viejo. Y por ahí escuché a un jovencito hace muy poco que practica su vida de Sodoma y Gomorra, para que me entiendan. ¿Sí? Bautiza y ahora le dieron hasta credencial y una iglesia para que la pastoree, y lo veo con mis propios ojos, lo vi amacizado con la esposa o la mujer que días antes había bautizado, bailando, bien amacizados. Por Dios, ¿hasta dónde está llegando la humanidad en el desconocer la palabra de Dios? ¿Hasta dónde está llegando la corrupción o la influencia satánica que se metió al evangelio y lo llevó al libertinaje? Donde creen que porque simplemente hicieron una oración de fe y porque bajaron a las aguas, ya son salvos. Ya. Desconociendo la verdad de la palabra de Dios. No conocen a Cristo. No saben qué predicaba Cristo. No saben qué predicaba Cristo. Fíjese lo que hemos hablado en estos tiempos. Allá en San Juan capítulo 17, verso 3. Es muy claro, el Señor Jesús, no está hablando el apóstol, es el mismo Mesías, que dice que la vida eterna está en que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, a su Padre. Amén. La iglesia no conoce ni a Cristo ni qué predicaba Cristo. La iglesia escucha. Es igual, mira, esta persona a la que te estás refiriendo, ¿verdad? Está practicando la sodomía o Gomorra, o como le llamaste. Él es un ciego, en verdad, porque fue guiado por otro ciego. Y él piensa en su mente que está bien. Pero esas son las personas que están trayendo a la gente a cometer aún más pecados y atrayéndolos en verdad al infierno, porque no están haciendo la voluntad del Señor. Y usando el nombre del Señor en vano. Usando ese nombre de Dios como si así fuera la verdad. Y la gente que no conoce está cayendo igualmente a ese hoyo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la iglesia moderna, escuche esto, la iglesia moderna, y estoy hablando de los que han conocido el evangelio de 1995 para acá, no les gusta que se les hable fuerte, no se les gusta que se les hable duro, no les gustan mensajes donde se les diga la verdad. Y dicen que nosotros debemos enseñar con amor. Por ahí un hermano que está en las páginas sociales subió un post que de verdad me hizo el día, me hizo hasta reír. Tú te diste cuenta que yo solté la carcajada cuando vi ese post. Y decía,
A los hermanos hay que hablarles con amor. Con amor. Y puso entre comillas la palabra amor. Pero lo gracioso es que de la parte de abajo le puso hermanito. No se le puede decir hermano sino hermanito, o sea, consintiéndolos. Hermanito, si sigues en pecadito, te vas a ir para el infiernito. Fíjate que te hablé con amorcito. ¿Ya? Y eso es lo que la iglesia quiere. Que les hablen suave, que no les hablen de pecado, que no les muestren la verdad, que no les digan nada. Solamente quieren llegar y cantar y adorar y soltar su corazón y llorar. Quieren que les hablen en lenguas y les profeticen sobre su mañana, que les va a ir bien, que van a ser sanos, que van a ser prósperos. Ya, pero no quieren que se les diga la verdad. Es la forma en que fue esta época enseñada. Exacto. Fue enseñada tal vez nosotros en estas áreas, no sé si para allá sea diferente de donde vienes tú, ¿verdad? De Colombia. Acá es más, la gente, podrías decir más chiple, si tú quieres. ¿Chiple? ¿Chiple, se dice? ¿Qué es chiple? Para los que no conocen, ¿qué es esa palabra mexicana? Más niños, queremos que nos hablen con amor, el amor que nosotros le llamamos, porque yo creo que consentidos. Exacto, exacto, consentidos. Sí, entonces la palabra amor para nosotros es, está bien hermano, mire, vamos a verlo de esta forma, y en verdad el amor que debemos practicar es, hermano, lo amo mucho, pero aquí dice esto. Claro. Entonces no hemos aprendido tal vez a expresarnos de esa forma para que ellos puedan entender la palabra. Sin embargo, estamos expresándonos en el supuesto amor de hermanito, en esa forma, de suavecito. Y así es como la mayoría de todos hemos estado nosotros acostumbrados tal vez por tantos años. Pero miren las consecuencias. Exacto. Las consecuencias son que la gente vive en libertinaje porque no se le dice la verdad como se debe decir. Sí, y se tapa mucho entre, yo digo verdad, entre lo que uno ha visto, se tapa uno mucho entre la iglesia en muchas ocasiones, porque dice uno, ¿lo miraste cómo está? Pero dice uno, sí, pero nosotros ¿quiénes somos para juzgar? Exacto, porque dijiste una palabra clave y es, voy a decirlo en mi manera, esta generación de cristianos no les gusta oír la verdad. Sí. Y menos que se le diga con el tono que es. Por ejemplo, Isaías capítulo 58, verso 1, dice el Señor, y el Señor mismo lo está hablando y le dice al profeta, dile a mi pueblo, anúnciale su pecado. ¿Sí? Vamos porque es espectacular. Vamos un momentico ahí antes de pasar. Vamos, el libro de Isaías, capítulo 58, para que usted note la connotación como está escrito. Dice, clama a voz en cuello. ¿Sabe qué es clamar a voz en cuello? Es gritar. Grita. ¿Sí? Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta, que suene, que se escuche. ¿Sí? Y dice muy claro, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Qué distinto es, así ordenó el Señor, ¿sí? Y eso es respeto. Si yo le respeto a usted, tengo que decirle las cosas como Dios ordenó que se le dijeran. Al pecado, pecado. Al pan, pan. Y al vino, vino. Pero si yo cojo y le digo, hermanito, mire, es que Dios me mandó decirle que le anunciara, que le dijera a mi hermanito que, a ver, ¿cómo le digo, hermano? Para que usted no se enoje, para que no se sienta mal. Es que de pronto usted se siente, hermanito, es que, ay, Dios mío, ayúdame, ¿cómo le digo al hermano? Porque es que después no me vuelve ni a hablar. ¿Sí? Y la gente ni siquiera le dice, hermano, usted está en pecado. Es muy distinto decirle, hermano, usted está en pecado, arrepiéntase, por favor. Y resulta que la iglesia moderna quiere manejar al pastor. Y lo más tremendo es que hay muchos hombres de altar que son manipulados por los hermanos de la iglesia. Sobre todo los que tienen el poder económico dentro de la iglesia. Manipulan y quieren manipular al pastor. El pastor tiene que vestirse como ellos digan, tiene que hablar como ellos digan y tiene que predicar lo que ellos acepten. Si no,
Muchos pastores, ¿por qué no hablan de la manera correcta? Porque los hermanos se le van y la economía de la iglesia se baja. Pero qué bonito los que no dependemos de diezmos ni ofrendas como nosotros que trabajamos y nos ganamos el pan de cada día. Y antes nosotros somos los que diezmamos y ofrendamos a quien lo necesite. Y no nos dejamos manipular. Pero encontramos hermanos que sí se enojan y se molestan. Ah, es que el pastor de pronto habla muy duro, habla muy fuerte. No, es que no me gusta porque parece que nos estuviera regañando. Y resulta que el hombre que es manipulable en el altar no es un siervo de Dios. Porque Dios mandó a anunciar el pecado. Dios no nos mandó a maquillar el pecado de una manera sutil para que usted no se enoje. Dios mandó decirle a usted, está en pecado. Fíjese, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista era fuerte para predicar. Él no tenía micrófono, él no estaba detrás de un micrófono así como estamos en la cabina de la radio. Él gritaba, arrepentíos, generación de víboras, también les decía. Arrepentíos, salgan de su pecado. Dice la Biblia que aún Herodes, y las películas muestran que Herodes iba en su carroza y él iba corriendo detrás y le decía, fornicario, adúltero, arrepiéntase, usted está metido con Herodías, la mujer de su hermano. Imagínense a Juan Bautista detrás de Herodes. Eruditos. Arrepiéntete, por favor. Arrepiéntete, por favor, porque mira, es que no puedes estar con la mujer de tu hermano. Hay más mujeres, no seas así. Pobrecito, cómo estará llorando su hermano y sufriendo. Arrepiéntase, sinvergüenza, fornicario, le gritaba delante de todo el mundo. Ay, es que Jesús era amor. Jesús era paz, era tranquilidad. Ay, Señor. Él era tranquilidad y era paz. ¿Qué pasó cuando encontró a los sacerdotes que habían cogido el atrio de la casa para comerciar? Se enojó. ¿Pero cómo fue su enojo? Por favor, señores, esta es casa de oración, no vengan aquí a vender, háganse allá afuera, por favor, por favor. Dice que el celo de la casa de su padre lo consumió y se enojó de tal manera, dicen los mexicanos, se enchiló de tal manera que le volcó las mesas a los cambistas. Amén. Se quitó el cinto y los cogió a juguete, a cinto, a rejo. Les volcó las mesas de los cambistas, le tiró las monedas. Y les dijo, mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Amén. Amén, amén. ¿Qué tal que la iglesia moderna se encontrara hoy al profeta Isaías? No, Elías, perdón, al profeta Elías. Uy, Elías no se aguantó a los falsos. Sacó espada y le quitó la cabeza a 450 sacerdotes fariseos falsos. ¿Qué tal que estuviera hoy acá el profeta? Miren a Pedro. Mira el carácter de Pedro, explosivo, fuerte. A dos de los discípulos no los llamaron Boárgenes, algo así, Boérgenes, hijos del trueno. Es cierto. Yo creo que el problema más grande que tenemos la mayoría de la humanidad es que no sabemos interpretar la palabra, o sea, leer más bien. Y cuando no sabemos leer, pues nomás leemos así como un periódico. Y ahora que pues sí, ¿verdad? Que le pone uno las énfasis en como ahora que me dices tú, ¿verdad? En ciertas palabras, aquí va a ser así, porque mira cómo están hablando de esta forma. Porque yo en verdad yo nunca conocí tal vez no los aprendí. Las comas, las exclamation points, ¿cómo se dice? Los puntos los signos de comunicación, que son puntos, punto y comas, admiración, exclamación, pregunta. Sí. Entonces la mayoría de estas pues no las sabemos tal vez interpretar y por esa razón estamos así como leemos, pero nomás la leemos, no sabemos si fue grito, si fue ¿cómo se dice? Pues pregunta sí, ¿verdad? Y grito también, pero hay cosas que pues yo por mí, yo las leía así nomás derecho,
sin en verdad saber dónde estaba todo, me estaba comiendo todo eso. Claro, mire por ejemplo, cuando el Señor Jesús le hablaba a los fariseos, Él no iba a decirle, mi amado hermano, disculpen, le estoy hablando con amor, así hable y de estos ejemplos fuertes. Él no iba a decirles, es que vosotros sois una generación de viboritas. Discúlpenme que les diga, es que ustedes parecen sepulcritos blanqueados. No, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Amén. ¿Mm? Sí, era fuerte. Pero la gente no quiere escuchar la verdad. Y resulta que si un pastor ha sido llamado por el Señor, tiene que repetir la palabra tal cual como el Señor la exclamó. Mire, por ejemplo, el libro de Ezequiel. Quiero que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 1. Vamos al profeta Ezequiel para mirar un ejemplo tremendo. Capítulo 1. Y váyase al verso verso 2, perdón, capítulo 2 del libro de Ezequiel. Dice el llamamiento del profeta Ezequiel. Dice la escritura, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. ¿Y cómo está la iglesia hoy en día? Rebelde. No quieren oír, no quieren escuchar. Quieren oír lo que emocione sus oídos y los haga sentir bien. ¿Sí? Y a mensajes donde se les hable la verdad y se predique para que obedezcan a Dios, no les gusta asistir. No les gusta asistir. Porque en sus emociones creen o toman el mensaje personal entre el pastor y yo. Es que el pastor me está regañando. Es que el pastor grita. Es que el pastor... No, ese pastor debe ser de un genio tremendo porque mire lo más cómo habla. Un día me levanté contra una falsa profeta y es la primera vez y única vez que lo hice, creo que fue el año pasado. Y no me da pena decir el nombre, se llama Yasmín Ríos, falsa profetisa, mentirosa, camuflada dentro del cristianismo como sierva de Dios cuando predica y enseña cosas que ni la Biblia aprueba, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y me enojé tanto del mensaje que dio que me levanté y hasta está grabado en YouTube si quiere buscarlo. Dice falsa profetisa. Desmintiendo falsa profetisa Yasmín Ríos. Y cogí con Biblia en mano. Y fue tanto mi enojo, el enojo que tenía de ver las mentiras que decía esta mujer. Y como millones de personas la siguen. ¿Sí? Que sus seguidores cuando vieron en YouTube esa publicación empezaron a atacarme duramente. Y me decían, es que mire, ese hombre no debe ser ni santo. Mire la expresión de odio en su rostro. No confunda enojo, Celo del Señor, que es celo por la palabra y la verdad, con envidia. ¿Sí? Y el mismo Señor dijo, airaos, pero no pequéis. Y con decirle la verdad a una persona, yo no estoy en pecado. Ni estoy juzgando. Porque esa es otra teología falsa, barata y mentirosa. El que juzga sobre los pecados de la humanidad es el único juez, Daniel capítulo 7, que juzgará con su representante en la tierra que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él juzga para la vida o para la muerte. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, verso 29 dice, juzgad a los profetas. Y este tipo de juicio no es para condenación, sino es juzgar si están hablando verdad o están hablando mentira. Y lo que más risa me da es que casi van como 6.500 personas que han visto la transmisión mía. Espérame, juzgar querrá decir como mirar.
revisar. Revisar, mirar. Hay dos clases de juicio. Gracias por la pregunta. Hay dos clases de juicio según Dios. El de condenación, que solamente le pertenece a Él, y está el juicio para determinar. El juicio de condenación y el de determinar. ¿Determinar qué? Si algo proviene de Él o no proviene de Él. Ese sí es permitido. Pero para yo poder aplicar el juicio de determinación, tengo que tener conocimiento. O sea, mirar y mirarlo. Si es de Dios o no es de Dios. Amén. Bien, por ejemplo, un día escuché a un predicador decir que cuando llegue el día de estar frente al trono blanco en el juicio, dice que vamos a estar tan lejos por la cantidad de millones y millares de personas que van a estar ahí. Dice que igual que como el ladrón en la cruz, que él iba a gritar, Jesús, ¿sí? Por favor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y la gente, y los puso a gritar eso. Y todo el mundo, sí, yo también voy a gritar. Y resulta que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestro nombre debe estar escrito en el libro de la vida y no tenemos ni por qué gritar, porque ni vamos a participar del juicio, porque para eso está el libro de la vida. Y si nuestro nombre está ahí, no participamos del juicio. Y los demás que no estén escritos en el libro de la vida serán juzgados por los libros, no porque griten, ay, ten misericordia, ten piedad. Amén. ¿Ve? Por eso tenemos que juzgar si los mensajes que nos están hablando son realmente de Dios, bíblicos, cristocéntricos o son basura. Y suena fuerte como hablo. Sí, hablas fuerte, marcas tu palabra y eso es lo que muchas personas tal vez no les agrada. En desacuerdo con ellos, sí. No les agrada que porque yo hable de esta amor. manera. Amén. Pero resulta que la Biblia dice que si yo le amo, si yo amo a la iglesia, tengo que decirle la verdad transparente, clara y como es. Yo no puedo dibujarla. Amén. Me pasan muchas cosas. Y creo que en estos días hablábamos de ese tema. Aun cuando niño, recuerdo que cuando las amigas de mi madre iban a la iglesia, o a la casa, perdón, quedaban en silencio y preciso yo llegaba, yo saludaba. Simplemente decía buenas tardes y seguía. Miren los que están en Facebook, miren el rostro mío en este momento. Estoy serio. Y las amigas de mi mamá un día dejaron de visitarla. Mi mamá me dijo, mijo, por favor, cuando estén mis amigas acá, no venga. Y yo, ¿pero por qué? Yo le digo, ¿pero por qué? Mire la expresión de mi rostro. ¿Por qué? Y para muchos de los que no me conocen, dirán, oye, es que ese pastor es de mal genio, ese pastor es bravísimo, ese pastor, mire cómo habla, cómo grita. No, yo no me meto con él. Y resulta que es la característica física mía. Es la identidad con la cual Dios me creó y me formó. Y yo hablo así. Cuando estoy predicando, estoy enseñando y marco las palabras porque aprendí. Si yo no marco las palabras, si yo no respeto los signos de puntuación cuando yo leo o aún hablo, no se va a comprender. Se va a tergiversar la palabra. Fíjese. Hay palabras dentro de la Biblia que son de pregunta. Y si yo no leo preguntando, le cambia la connotación. Hay palabras de admiración donde el Señor afirmó lo que está diciendo. Así es. Y si yo me como los signos de admiración, voy a leerlo como una palabra y le cambio la connotación. Exacto. Si yo me paso por alto una comilla, le cambio la connotación inmediatamente. Si yo no miro el punto aparte o el punto, le cambio la connotación. Entonces resulta que yo le dije a mi mamá, ¿y yo qué culpa tengo? Inclusive le dije a mi mamá, ¿para qué me hizo así? Yo soy así. Y me ha pasado que cuando yo estoy serio, no me estoy riendo, pues no en este momento, no me estoy riendo, estoy serio, los que están en la cámara me pueden observar, van a decir, uy, el pastor se puso serio, se enojó. No. Entonces, he optado por muchas veces estar sonriendo todo el tiempo y aun cuando hablo, me ven con la sonrisa para que no piensen que estoy enojado. ¿Sí? Entonces, la gente tiene que acostumbrarse que no pueden moldear a su pastor. Nunca pueden decirle al hombre de Dios que usted debe predicar así, debe hablar así, debe sonreír así, debe vestirse así, debe peinarse así. Jamás un ser humano va a guiar a un hombre de Dios. El hombre de Dios es guiado por Dios
y lo pone y lo viste como uno es, porque Él nos dio identidad y características personales propias que nadie las tiene. Fíjese, por ejemplo, Juan Bautista. A mí me encanta la vida de Juan Bautista, y cuando yo investigué sobre la historia de Juan Bautista, quedé impresionado. Juan Bautista era hijo de Zacarías, sacerdote. Zacarías era sacerdote y Zacarías era pacífico. Era sacerdote y era pacífico, era tranquilo, y su hijo era revoltoso, gritaba, predicaba a gritos. El papá se vestía como sacerdote y su hijo le dio por ir a ponerse un traje de cuero y amarrarse con un cinto, y ni sandalias se ponía. ¿Ah? Ni se bañaba el cabello. Es increíble. Entonces fíjese que si Dios pone a un hombre a que te enseñe la verdad, no lo mires ni cómo viste, ni cómo habla, si sube el tono de la voz o no la sube. Porque las predicaciones, mi amado hermano, no son para ti a nivel personal, de un pastor a un hombre o a una mujer. Son predicaciones que se dan a nivel global. Y habrá personas que necesitan escuchar esa palabra. Hay personas que necesitan que se les hable fuerte, se les hable duro para que reaccionen. Mire cómo ha cambiado todo. Así como pasó en la iglesia, pasó en el mundo. La Biblia en el libro de Proverbios dice que a los hijos, que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y el padre que no ama a su hijo no lo corrige. Y al apóstol se torna en vergüenza aún para su madre. Y mire los hijos que no son corregidos. ¿Qué es lo que ha pasado con estas generaciones? Porque las leyes humanas cambiaron, y un día alguna psicóloga, algún psicólogo le dio por cambiar la ley y decir, no, a los hijos no los corrijan, solamente hábleles. Háblele bonito. Cuando la instrucción fue que los corrigieran. Mire, dice que aún con vara. Vara es autoridad, no cogerlos a palo. Vara significa autoridad. Yo recuerdo cuando yo era muy niño, por ejemplo, mi mamá hablaba con la mirada. Uy, yo iba a hacer algo y ella no quería, o estábamos en grupo, esa mujer lo miraba a uno así, con los ojos ya le decía a uno todo, y uno ya entendía, y uno quietito. Amén. Nos vimos un post, ¿no? Donde decía un hombre, hijito, duérmase, pero se acostó él, y el niño al lado se acostó, pero el papá tenía la chancla en la mano. Apenas te iba a decir, nosotros los hispanos usamos la chancla. Por eso. Y a los que nos corrigieron de verdad, de una manera fuerte, somos personas que respetamos, guardamos las leyes, honramos, amamos, ayudamos. A los que nos enseñaron la palabra de Dios, por eso honro a mi pastor Joaquín Fernando Rincón, que hace 2 días partió a la presencia del Señor. Ese hombre nos decía, saquen la Biblia. Amén. Bendito Dios que en esa época no habían celulares. Era Biblia en mano, Biblia en mano. Y los mensajes eran, sígame en la Biblia. Abra la Biblia. Por eso es que yo me acostumbré a decirles, saquen su Biblia, miremos en la palabra. ¿Y qué diferencia de los que estudiamos y fuimos aprendidos en la palabra a los que no fueron aprendidos en la palabra? Sacan un mensajito del aborto. Sacan un mensajito sobre salud espiritual. Sacan un mensajito sobre X, Y o Z. Pero no le están diciendo a la persona, corrija su pecado, cambie su vida, tome una decisión y no siga más así. Amén. Antes le disfrazan el pecado de una manera tan especial y tan bonita que ya ahora le dicen pecadito, pecadillos. Y lo normal. Mire que la Iglesia Católica en la época de los años 1500, cuando Martín Lutero protestó, había creado o formado una doctrina que se llamaban las indulgencias. ¿Sabe qué eran las indulgencias? Que la persona daba dinero para el perdón de sus pecados. Y entre más grande el pecado, ¿sí?, más pagaban para el perdón de los pecados. Y el sacerdote les absolvía del pecado. Y lo chistoso era que les decía, récese 7 Ave Marías, 4 Padre Nuestros, estoy dando un ejemplo, y ya, hijo, has sido perdonado. Y la iglesia cristiana cogió la costumbre de que tranquilo, si usted pecó, pida perdón, arrepiéntase, que eso aquí no ha pasado nada. Eso habla la iglesia moderna. Pero cuando voy a la palabra de Dios encuentro las consecuencias por pecar. Léase Deuteronomio 28.
Hay consecuencias por el pecado. Pero ¿por qué los pastores no están predicando de esta manera? Porque estamos en los últimos tiempos y estamos en cumplimientos proféticos. Lo que mi esposa estaba diciendo en el libro de Judas, ¿sí? Verso 4. Dice que desde antes de la fundación del mundo fueron creados unos seres humanos o parecidos a los humanos o disfrazados de humanos que se iban a introducir encubiertamente. Miren lo que dice, encubiertamente. Por eso el Señor decía que Satanás se disfraza de ángel de luz. Ay, todo bonito, todo lindo, amor, paz. Estamos volviendo a la época de los hippies en los años 69, amor y paz, amor y paz. Creo que eran así los símbolos, amor y paz. Paz, paz, amor, pacíficos. Uy, y la fumadita de su cacho de marihuana. Amor, paz, 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 paz. Uy, a mí no me hablen fuerte, paz, paz, paz. No. No podemos seguir alcahueteando el pecado. Estamos a puertas de que el Señor venga por su iglesia. Y es necesario que nos preparemos. Discúlpeme, hermano, si a usted no le gusta de pronto como yo hablo. ¿Sí? Pero le voy a decir una cosa. Si usted no quiere recibir este mensaje, no lo reciba. Usted está en todo su derecho. Pero busque donde le hablen la verdad. Amén. Y si a usted le disfrazan la mentira con un tono de voz bonito y suave para que usted se sienta cómodo y agradable, mejor dicho, iglesia, donde usted se sienta cómodo y le hagan sentir que usted está cómodo y feliz y no le digan la verdad. Lo siento mucho, así no les guste lo que yo diga, es la verdad. Es un ángel de luz, un ángel disfrazado, perdón, Satanás disfrazado de ángel de luz. Lea ese libro de San Judas. Dice que aún engañarán a los escogidos si es posible. ¿Y cómo los van a engañar? Porque no entran a la verdad. Fíjese lo que pasó con este comentario tan tremendo. ¿Cómo es posible que vengan a decirme a mí, que llevo más de 30 años en el ministerio, en naciones, enseñando a líderes, conociendo la palabra de Dios al derecho y al revés? Que ya lo decía el grupo de jóvenes, ¿no? Mi Biblia tiene 32 años conmigo y no la cambio. A decirme que es que yo pertenezco al odre viejo y que por eso es que hablo así. Que prefieren el vino nuevo del odre nuevo, que porque el odre nuevo y el vino nuevo les permite vivir en pecado. No, hermano, no se engañe. ¿Para qué se engaña? ¿Para qué se engaña, hermano? ¿Usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere ser salvo? El que me está escuchando por la radio, por la KCKN. Usted que está allá escuchándome en su nación o en su ciudad por el Facebook Live. ¿Usted quiere ser salvo? Obedezca a Cristo. Es mejor escuchar esas palabras fuertes, tal vez que vengan de parte tuyas, a escuchar esas palabras, apartado de mí, obrador de maldad. Entonces, todos, ¿verdad?, debemos escuchar la palabra del Señor y aplicarla a nuestras vidas. Porque imagínense nada más, si estas palabras que mi esposo, ¿verdad?, está hablando, y muchas personas, ¿verdad?, porque muchas nos han dicho, ¿verdad?, hablan muy fuerte, no sé, parece como que está enojado, como que se está expresando de esta forma. Pero por eso estamos hablando ahora de esto, ¿verdad? No era algo que habíamos planeado, pero así salió. Entonces, yo prefiero que me hablen fuerte ahorita y hacer una decisión a que llegue el momento y que me diga el Señor, apartado de mí, obrador de maldad. El fuego preparado está. Así es que... Mire, sigo en el libro de Ezequiel y de verdad que no, ni habíamos hablado de la programación de hoy, ni que íbamos a hablar hoy, ni que íbamos a enseñar hoy, pero si el Señor permitió esto y que quede grabado, es para su honra y su gloria. Porque el pueblo de Dios tiene que despertarse y entrar al verdadero camino que conduce a la verdadera vida eterna y es a través de Cristo para llegar al Padre Celestial. San Juan 14:6. Miren lo que dice, sigo leyendo Ezequiel capítulo 2. Dice, yo pues te envío, voy en el verso 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ojo con esto. La Biblia es clara. No hay un solo profeta de los verdaderos que están en las Sagradas Escrituras que haya hablado pasito, suave.
Denunciaban el pecado y denunciaban la maldad para que la gente se arrepintiera. No hubo un solo apóstol. Es más, a Juan le dicen que era el apóstol del amor. ¿Ah? Pero él también allá dice que el amor todo lo puede y todo lo soporta. ¿Sí o no? Todo lo puede y todo lo soporta. El amor es fuerte. Y el amor te dice la verdad. Si a ti no te aman, no te dicen nunca la verdad para que corrijas tu camino. Quien ama quiere ver bien y mejor a la persona a la que le está hablando. El pastor que ama a la iglesia y ama a las ovejas, las corrige en su camino para que anden en bendición y vayan a la vida eterna. El pastor que no ama a sus iglesias y así se disguste usted, mi amado hermano, lo siento mucho, pero el pastor que no ama a su iglesia, la entretiene y le emociona para que le diezmen y le ofrenden y le den dinero. Y se condenen porque nunca se van a enterar de la verdad. Qué triste. Y no tengo la cara dura para que me digan que estoy enojado. Estoy sonriendo. Mire lo que dice la escritura. Vamos al verso 6. Ezequiel capítulo 2. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas. Y es lo que dice el Señor, no les temas. Y este mensaje va de pronto para muchos pastores, porque hoy subí una predicación del pastor Josué Irión, que yo creo que de pronto eso fue el mismo espíritu, se pasó acá y estamos hablando del mismo tema. Dice, no les temas. Y les tengas miedo, dice sus palabras. Dice, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles en zarzas, imagínate cómo eran los hermanos, zarzas que pican. Amén, amén. Y espinos, y moras con escorpiones. Mire cómo Dios les dice, ¡wow! Mire, ni siquiera es el profeta Ezequiel el que está hablando, si el mismo Señor dice que son escorpiones. No les dice escorpioncitos. No les dice espinitos ni zarcitas, les dice y moras entre escorpiones. No les temas. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Verso 7, mire lo que dice, les hablarás pues mis palabras. ¿Y qué es lo que, cuando yo enfatizo, qué enfatizo? La palabra de Dios. A mí nadie me ha escuchado predicar mi opinión personal. Nadie me ha escuchado hablar de Dios, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino. Por eso cuando yo empecé a escudriñar la Biblia, encontré que hay partes donde se debe hablar duro para enfatizar. Y hay partes donde se habla suave, porque estamos en una conversación. Y vuelvo y lo repito con el ejemplo de mi mamá. Un día me pasó algo tremendo, o no es la única vez, me ha pasado con varias personas que cuando no tratan conmigo personalmente y me ven en el altar o me ven por las cámaras o me escuchan por la radio, piensan que yo soy de mal genio, piensan que yo soy furioso, piensan que conmigo nadie puede hablar. Pero cuando me conocen, me han dicho, uy, yo pensé que usted era lo peor, yo pensé que usted era altivo, orgulloso, prepotente, eso que no me han dicho. Y sueltan la risa. Pero usted es muy chévere, me dicen, porque yo soy amigo. Me porto como amigo y considero ser un buen esposo, un buen amigo, un buen padre. Y con los que me conocen soy amigo, me río, comparto, juego, hago, deshago, hasta hago bromas, hermanos. ¿Es así o no es así? Pero cuando se trata de las cosas de Dios, enfatizo lo que Dios dijo y como Él ordenó. Y nunca voy a cambiar la palabra de Dios para que alguien se me sienta bien. Si a mí me toca decirle a alguien que es fornicario, se lo digo. Si a alguien me toca decirle, deje los vicios, deje la drogadicción, yo no le voy a decir, por favor, ya no se fume el cachito de marihuana. No, deje su sinvergüencería. No siga más así. ¿Qué saca con estar con otras mujeres? ¿Qué saca con emborracharse? Y si un pastor, que eso sí soy fuerte, cuando encuentro un hombre que predica y enseña la verdad, le doy duro, pero no a golpes. Sino le digo, usted ya no es discípulo, es un emisario de Satanás. Y lo más tremendo es que muchas iglesias están dirigidas por emisarios de Satanás y no discípulos, porque no les dicen la verdad. Verso 7. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. ¿Y a un hijo rebelde cómo se le habla? Fuerte. ¿Fuerte? ¿Usted se acuerda cómo sus padres le hablaban a usted cuando se portaba mal?
Ay, no iban a decirle, ay, Fanicita, es que usted no hizo la tarea, entonces venga, mi hijitica, ay, yo la voy a consentir, venga, Maribelcita, que es que... No, saca, ay, Dios mío, en esa época era... Le mandaban a uno su chancletazo, su cachetón, ¿sí? Y aprendió. Por eso nosotros somos la generación de la conciencia, la generación que respeta, que busca la verdad de Dios. Pero los que no fueron educados de la manera correcta, les vale. Y respetan a sus padres, y respetan las leyes, hacen y deshacen, y como es su vida, desordenada y vacía. Miren lo que dice la Escritura, verso 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. ¡Abre tu boca! Dice, abre tu boca. No dice, abra su boquita, Ezequielcito, para que les digas. Dice, abre tu boca. Léalo y verá la connotación tan fuerte que dice. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Salte al capítulo 3, verso 16. Algo muy tremendo. Para que se entere por qué los verdaderos hombres de Dios hablamos la verdad. Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, verso 16. Hablamos la verdad porque Dios nos mandó a hablar así. Nos creó, nos formó nuestro carácter para tener autoridad para hablar. Dice Ezequiel capítulo 3, verso 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino palabra de Jehová hacia mí diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué es amonestar? Enseñar, regañar. Sí, como regañar, como hablarles duro, hablarle fuerte. Eso es amonestar. Redarguir, y la palabra sirve también para redarguir. Y si yo amo a una persona, tengo que decirle la verdad en el tono que es. Si mi hijo se porta mal, tengo que hablarle con el tono que corresponde de acuerdo a su mal acto. Porque si no, no se va a corregir, no me va a respetar como padre y va a hacer lo que se le da la regalada. Ganita. Ahí hablo bonito, ganita. Miren lo que dice. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Mire que esto va para los pastores. Y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. ¿Sí ve para qué es que se habla duro? Amén, así. Y el mismo Señor lo dijo, se amonesta, se habla duro porque la finalidad de hablar así es para que quien esté escuchando en las iglesias viva, se arrepienta, corrija su camino, no siga por la senda donde va. Viva. Dice muy claro la palabra. Dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué quiere decir esto? Ojo cuando llegue el día de presentarnos a las bodas del Cordero. Muchos se van a quedar por eso, porque nunca amonestan, sino emocionan. El hombre de Dios amonesta. Usted nunca encuentra algo en la palabra de Dios para que usted se emocione. Todo el tiempo es redarguir, enseñar, ¿sí? Amonestar para que usted se corrija y entre en bendición. Para eso es la palabra de Dios. No para emocionarlo. Sí, levanta su fe, la palabra de Dios. Pero, ¿qué saca, por ejemplo, una oveja en una iglesia o una persona en una iglesia? Escuchando de Dios cosas hermosas y bonitas. Ay, sí que Él nos salvará, que sí que Él nos bendecirá, que sí. Pero, ¿cómo es que Él logra que nos bendiga? ¿Por qué no les enseñan? ¿Por qué no se atreven a decirle que mientras esté en pecado no hay bendición, no hay respuesta? ¿Por qué no les dicen arrepiéntase para que usted reciba la bendición? ¿Por qué no les enseñan a corregir su camino? Todo no es prosperidad, todo no es felicidad, todo no es armonía. La felicidad, la prosperidad y la armonía son consecuencias de la obediencia, pero para que usted obedezca tiene que conocer. Y si usted no conoce, tiene que escuchar a hombres de Dios que procuren que usted viva, sea próspero y sea feliz.
Y la única forma de lograrlo es obedeciendo a nuestro Dios. Si usted no amonesta, usted va a ser llamado a juicio por eso. Porque si la persona se condena por no conocer la verdad o porque no le llamaron la atención para que corrigiera su camino, se condena, usted no va a ser salvo, así sea un pastor. Mire lo que dice las palabras. Verso 19 dice: pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado, perdón, vuelvo a corregir porque leí mal. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. ¿Ve la responsabilidad tan grande que hay como ministros del Evangelio? ¿Ve la responsabilidad tan tremenda? ¿De qué me sirve a mí como ministro del Evangelio? Hablarle bonito, hablarle lindo, hablarle con cariñitos, así como usted quiere que se le hable y que usted se condene y yo también. ¿Usted cree qué piensa, hermano, que yo no procuro mi salvación? Si yo le digo a usted, hermano, que usted tiene que obedecer para vivir en bendición y llegar a la vida eterna, mucho más obediente al Señor tengo que ser yo. Y si Él me manda a amonestar, tengo que amonestar. Y cuando me mande a hablar con amor, hablo con amor. Si, por ejemplo, llega alguien a consejería, yo no hablo como estoy hablando acá. Porque aquí estoy hablando a unos micrófonos para que se me escuche bien la voz y estoy vocalizando para que me entiendan correctamente aún por la emisora de radio donde yo me encuentro. Porque no solamente estamos hablando del Facebook Live a las naciones, estamos hablando a todo el estado de Texas desde esta emisora. Por eso tengo que vocalizar. Cuando estoy en la iglesia y estoy predicando, no enseñando, pero sí enfatizo y marco la palabra de Dios para que comprendan la verdad de Dios. Pero cuando estoy aconsejando, bajo mi tono de voz, escucho y hablo normal, como una persona normal, porque no es el escenario ni es el momento. Entonces, ¿para qué se enoja con el pastor Bolívar porque habla fuerte o habla duro? Tiene que comprender la situación, el entorno. Ahora, por ejemplo, ¿cómo cree que predicaba el Señor Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte, hablando de las bienaventuranzas? ¿Cómo cree que hablaba él? ¿Ah? Si eran más de 5,000 personas y no habían micrófonos, no habían altavoces, él tenía que decir: bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero la gente se imagina que se les olvida que él estaba al aire libre y que no había micrófonos, y él se imagina que él decía: bienaventurados los del libre corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ve la diferencia cuando uno no sabe la connotación del medio donde se encuentra? Es tremendo. Pero lo juzgan y lo señalan a uno como pastor. Es tremendo. Miren lo que dice la palabra, verso 20. Dice: si el justo, mire, y esto va para lo justo, aquí metamos a los cristianos. Si los cristianos se apartaren de su justicia e hicieren maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en su memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Entienda, hermano, que esta posición ministerial no es a gusto, ni porque uno quiera, ni porque quiera entonces hablar bonito para ganar Facebook y like. A mí no me interesan los like, los Facebook. A mí me puede picar ahí con la manita así una persona. No me importa, yo hablo la verdad. Si a usted no le gusta, mi hermano, lo siento mucho. Pero yo tengo la orden, la instrucción divina de amonestarlo y hablarle. Duro, suave, término medio. Pero jamás le pidan al pastor Carlos Bolívar que consienta sus errores y sus fallas. Porque si yo no lo corrijo como ministro del Evangelio, él, no usted, él va a demandar su sangre, su pecado, su maldad y su vida errónea de mí.
¿Y qué saco yo con predicar bonito y hermoso y que me condene porque la gente se va a condenar? ¿Porque no los guíe correctamente? No, hermano, yo también quiero ser salvo. Yo también quiero que mi nombre esté escrito en la vida. Y eso no me lo va a quitar ni usted ni nadie. Y se lo digo con amor y con respeto. Porque yo hasta el día de hoy, a todos, así hablo en contra de los ministerios falsos, así hablo en contra de iglesias, así hablo en contra de denominaciones, les he hablado y siempre he hablado con respeto, con autoridad, pero con respeto. Y nunca, solamente con una sola persona, esa falsa profetisa, me le fui de frente con nombre propio. Que no vaya a pasar como un día que prediqué y escrito, no fue grabado, sino prediqué sobre el chismoso. ¿Te acuerdas? Hace unos meses atrás escribí o los que siguen la página se dan cuenta que yo hice un mensaje sobre el chismoso, sobre la lengua y todas esas cosas. Y me escribía alguien por Messenger, que no me reservo, para decirme, ¿usted qué hace hablando de mí? Que yo estaba hablando de él, yo no estoy hablando de usted. Le dije, yo apenas, a duras penas le conozco. Usted es hijo de fulana de tal, pero ¿cómo viene a decir que yo estoy hablando? Sí, que usted publica cosas mías, yo estoy predicando sobre el chismoso. Entonces, si la palabra o la forma en que yo hablo lo identifica en una falla suya, dele gracias a Dios y bendiga al Señor, porque se le dijo la verdad y cambie su mal camino y escape por su vida a la vida eterna. No se enoje conmigo, porque yo lo que más quiero es ser su amigo, no su pastor, porque hay un solo pastor y se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros somos mensajeros de Él. Para que usted escape por su vida, llegue a la vida eterna. Por eso en este ministerio no se piden diezmos. Digan lo que digan, no pedimos diezmos para que no nos vengan tampoco a manipular con la economía. Damos diezmos, por eso mi esposa y yo trabajamos todos los días. Y somos bendecidos para bendecir. Para que nadie se nos meta en el camino a manipularnos para que prediquemos como ellos quieran que prediquemos. Y hay muchas iglesias que son así. Cantan lo que a la gente le gusta. Predican lo que a la gente le gusta. Hasta el pastor tiene que vestirse como a la gente le agrada que se vista. De lo contrario lo señalan, lo critican, lo murmuran, lo persiguen. Ese no es un hombre de Dios. Y tú lo dijiste, es que están acostumbrados a hombres que les hablan bonito. Estaba en Colombia hace unos 6 años, más o menos, 7 años, cuando volví a Colombia. Me invitaron a dar una conferencia de liderazgo en una iglesia, pero estábamos fuera de la ciudad, en un clima así calientico, en una finca, en un rancho, dirían los mexicanos. Y no había micrófonos, y eran 55 personas, y para que me escucharan bien les dije que no se hicieran como iglesia, sino que hicieran una media luna. Así yo me podía expresar, y estábamos a unos 30 pies de distancia de todos. Pues me tocaba hablar fuerte, enfatizar fuerte, ¿sí? Predicar y enseñar fuerte. Y cuando terminó la primera conferencia, que se llama así, salieron 3 damas, y fueron y me dijeron, pastor, ¿podemos hablar con usted? Yo, claro, hermana, con gusto. Me dijeron, usted siempre predica así, con esa autoridad, pastor. Pero hablaban bonito. Le dije, normalmente sí, porque pues es mi identidad, es mi característica. Me dijo, ¿y será que es que para la otra conferencia no puede cambiar el tono de la voz, no puede hablar más bonito? Y yo solté la risa. Le dije, ¿por qué me está diciendo esto, hermana? Me dijo, lo que pasa es que el pastor, voy a decir Pepito para evitarme el nombre. El pastor Pepito nos dice chaticas, nos dice hermosas, nos dice mis princesas, mis niñas de Dios, mis angelitos, mis no sé qué, sé cuándo. Y le dije, pues hermana, voy a tratar. Pero hay un pequeño problema. Y es que Pepito tiene su propia identidad y yo tengo mi propia identidad. Yo no puedo ser como Pepito, ni puedo imitar a Pepito. ¿Sí? Y cuando llegó la segunda conferencia, pues a mí se me olvidó lo que me habían dicho y seguí normal. Y cuando ya me acordé de lo que me habían dicho, les dije, discúlpenme mis chaticas hermosas princesitas, que no les baje el tono de la voz porque es que yo no soy Pepito. Y no tengo el micrófono y me toca hablar fuerte. Entonces lamento mucho que mi identidad o mi característica
les haga sentir mal porque ustedes son consentidas. Consentidas. Y hay muchas ovejas consentidas que viven en pecadito y van al altarcito y se paran a cantar bonito porque no se les puede decir nadita, porque están en pecadito, porque se enojan con el pastorcito y se van de la iglesita. Y lamentablemente tenemos que hablarles con amor y decirle, y se van a ir para el infiernito. Dice la palabra de Dios, verso 21, Ezequiel capítulo 3, verso 21. Pero si al justo amonestares, escuche esto, dice, al justo es el creyente, el que conoce la verdad, Amén. pero tiene sus errores. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, ¿sí ve que dice amonestar? Amén. No dice háblele bonito, ay hermanita, deje de pecar, por favorcito. Es que eso está mal hechito. Dice amonestar para que él no pecare, y no pecare, de cierto vivirá esa persona, Amén. porque fue amonestado. Amén. Amén. Porque más bien no dice, es que mire cómo le pega a la mesa. Fue amonestado, dice la palabra de Dios. Y tú habrás librado tu alma. Amén. Ese es el trabajo para, no nomás para el pastor, sino que para todos nosotros. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano que está viviendo en justicia, que la palabra dice, ¿verdad?, que los justos heredarán el reino de Dios. Mas los injustos, pues, no lo pueden hacer. Entonces, hay que hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Y cuando miremos que una persona está haciendo algo que es indebido, no es que los estamos juzgando, sino que estamos tratando de enseñarles, amonestándolos para que ellos salgan de ahí, porque si no nosotros también vamos a ser condenados. Dice la palabra que así, dice, habrás librado tu alma. Amén. Vamos a cantar hace rato no lo hacemos, vamos a cantar en este momento. Quiero invitarlos en un instante a que nos pongamos en la presencia del Señor. Vamos a aprovechar estos minuticos para elevar una adoración. No tenemos los derechos de autor y quiero pedirles disculpas, por favor, a todos los que me están viendo. Se congreguen con nosotros, no se congreguen con nosotros, les gusten las enseñanzas que se les dan por las redes sociales, por la emisora KCKM 1330M desde la ciudad de Monaghan, Texas. Yo no tengo la culpa. De que el Señor me hubiera hecho así. Cada uno de nosotros tenemos un carácter, una forma de ser, una forma de pensar, una forma de actuar. Y con mi tono de voz jamás he querido maltratar ni humillar a nadie, ni hacer sentir mal a nadie. Perdónenme por ser original. Perdónenme por ser como soy. Perdonen al pastor Carlos Bolívar. No puedo cambiar lo que Dios hizo en mí. Yo no puedo cambiar el timbre de mi voz. Quisiera hacerlo. No puedo cambiar ni siquiera la tonalidad ni mi voz. No puedo cambiar la expresión de mi rostro. No puedo cambiar mi forma de hablar. Porque me hicieron así. Perdónenme, por favor. Vamos a cantar esta canción para adorar al Señor. Solamente quiero pedirle perdón por eso. No tengo la culpa de ser así. Él me hizo así. Son las características con que Él diseñó a este hombre. Y su propósito tendrá Él. Dios les bendiga.
tu amor por mí. Todo precio del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Es angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono Hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. sangre que me da la paz, Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. sangre que me da la paz, Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. sangre que me redime, Preciosa sangre, la sangre de Jesús. sangre que me redime, Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Bueno, en esta tarde le voy a pedir el favor a mi esposa que nos dirijan una oración al trono de la gracia para que les bendiga, el Señor nos guarde, nos guíe en nuestros caminos y cada día podamos llegar a la verdad, esa verdad que nos lleva a la vida eterna a través de aquel ser precioso llamado Jesús, el Hijo de Dios viviente.
Gracias, papito hermoso. Tenemos ante tu presencia en esta tarde dándote gracias, anciano de días. Tú que estás en el trono, tú que nos miras, tú que nos das este aire para respirar. Te damos gracias, papito hermoso, porque aquí a la tierra mandaste a tu Hijo amado a venir a morir por nosotros en el Calvario, para que nosotros pudiéramos obtener esa salvación. Gracias te doy, Jesús. Gracias por todas las cosas que has hecho para nosotros. Te damos gracias por cada uno de los que estuvo aquí presentes en el Facebook Live, en la radio. Sigue bendiciendo, Señor, a cada uno de los que estuvimos presentes. Bendice a nuestra hermana Yoli, que está en México. Bendícela, Señor, con su situación, Señor, que ella trae, Padre. Sabemos que ella, Señor, te adora, te glorifica, ella te busca de tu presencia, Señor. Gracias. Bendícela a ella, bendice a su familia. Gracias. Cada uno, Señor, de aquellas personas, Señor, que están pasando por alguna tribulación, alguna lucha, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que estuvieron, Señor, conectados en esta tarde, te damos gracias, Señor, por ellos. Que sigas abriendo, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir esta palabra, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que aquellas personas que estén un poquito, Señor, batallando con tal vez estas enseñanzas, Padre, que tú seas, Señor Jesús, quien hables a sus corazones y que ellos puedan recibir, Padre Santo, tu palabra. Porque la palabra es viva y eficaz, y dice la palabra, más cortante que una espada de 2 filos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos bendigas. Señor, bendice a mi esposo, que él siga trayendo la palabra, Padre Divino. Que siga trayendo, Señor, esa palabra, Señor, que traspasa los corazones, Padre. Nos proteja, Señor, siempre, Señor, donde quiera que nosotros andemos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos despidas en paz, pero jamás de tu santa presencia divina. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos que no están a través de la prestigiosa emisora, la que dice que hay en 1330 M y 94 FM estéreo de la ciudad de Monaghan para todo el estado de Texas, ciudades circunvecinas como son Odessa, Midland, Pecos, Stockton, Carlsbad. En El Paso, alcanzan a escuchar en México. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vamos a despedir, cerramos la programación para el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes con un tema espectacular sobre nuestro Dios. Creo que vamos a tratar un tema que es espectacular, no se lo pierda. 7 de la noche, el próximo martes, vamos a hablar la verdad de lo que es gracia. Para sacar al pueblo de Dios de tanta ignorancia y tanta duda que hay sobre este tema y empiecen a caminar de verdad en lo que es gracia, porque el tiempo se está terminando y el Señor ya viene por su esposa. Dice Apocalipsis 19, verso 7 y 8, dice que es la que se ha preparado. Bueno, amén. Me despido, Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos pronto.